En 1989 cayó el muro de Berlín. En 1990 se fundó el Foro de Sao Paulo. Esto quiere decir que lo que no logró sobrevivir en Europa de la izquierda marxista llegó en forma de izquierda que ahora se denomina como socialismo del siglo XXI. Estas ideologías que germinaron en Venezuela, en Cuba y también en Ecuador, como en otros países como Nicaragua, Argentina o Bolivia, consiguieron convertirse en distintas formas de comportamiento político que también llegaron a las políticas públicas de seguridad interna y externa. En este programa vamos a dedicar precisamente a eso, a entender la problemática de la seguridad pública y de los problemas que están sucediendo en la frontera norte con Colombia, que es pues la frontera sur colombiana con nuestro país. Hola, yo soy Gabriel y junto a Yalilé, Juan José y Andrés hacemos La Otra Verdad. Estas son las tendencias de esta semana. Desde el primer periodo presidencial de Rafael Correa, el manejo de las Fuerzas Armadas experimentó cambios. El primero en la política de seguridad, la cual antes tenía como eje netamente al Estado, pero ahora tiene a la ciudadanía. La política anterior se plasmaba en el Libro Blanco, la nueva en la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa. Otro cambio que experimentaron las Fuerzas Armadas fue la aprobación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Además, en la Constitución de 2008, el artículo 5 estableció que el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras. Es así que en 2009 no se renovó el convenio estadounidense de la base de Manta. Ese mismo año la norma reemplazó el Consejo de Seguridad Nacional por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, con mayor presencia civil. También se desarticuló a la Junta de Defensa Nacional, la cual estaba encargada de la adquisición de equipos. Precisamente, ciudadanizar a la fuerza pública es uno de los elementos que caracteriza al postmarxismo. Estas ideas que con la caída del muro de Berlín fueron traídas, como decíamos, al Foro de Sao Paulo con la intención de extender las redes del postmarxismo en la región, en América Latina. Pues ciudadanizar consiste en confrontar aquello que se considera como ciudadano con lo que se consideraba como las instituciones que llegaron a través de la reforma liberal y que se convirtieron en instituciones, por ejemplo, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, ciudadanizar es un sinónimo de desprofesionalizar tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. La idea es que ciudadanizándolas, es decir, quitándoles este rastro de profesionalidad, las instituciones de la seguridad pública se convierten en instituciones que no están comprometidas con los intereses de la derecha y de la burguesía. Así lo dicen ellos. Pues esto es lo que ha forzado la idea de que estas instituciones tienen que estar cada vez más gobernadas por personas que proceden de la sociedad civil, pero que no tienen formación ni en la carrera policial ni en la carrera militar, y por tanto este es otro de los elementos. Desestructurar la composición jerárquica de estas instituciones, porque según el socialismo del siglo XXI son instituciones comprometidas con la derecha, con los intereses de la oligarquía, y por tanto son instituciones que no están comprometidas con los intereses populares. Hay otros cambios de otro tipo y de otra naturaleza. ¿Qué hay al respecto, Yalile? Cuéntanos. Resulta que pese al cambio en la política de seguridad o la inclusión de civiles en el Ministerio de Defensa, el régimen otorgó nuevos espacios a las Fuerzas Armadas, como la reconstrucción vial del país o la seguridad en los pozos petroleros, dándoles inclusive el manejo de Petroecuador con un contrato de más de $10 millones al año. Aunque en la Constitución la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía e integridad territorial, en mayo del 2014 la Asamblea reformó la Ley de Seguridad Pública para que apoyen de forma complementaria las operaciones de la policía en temas de seguridad interna. Con las reformas a la Constitución en 2015, el artículo 158, inciso 2, indica que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Aunque no hay obstáculos para que un civil se convierta en ministro de Defensa, desde el gobierno anterior, es decir, desde hace 10 años y con el año que se encuentra en curso del actual gobierno, pues más de media docena de civiles han ocupado la cartera de defensa en el Ecuador. Ninguno con ninguna formación militar. Entre esos tenemos poetas y poetisas,
tenemos políticos de diverso cuño, y el último es un secretario del Partido Comunista. Es decir, precisamente alguien que entiende que en la fuerza pública no hay la necesidad de defensa interna o externa, ni tampoco la garantía de los derechos individuales o sociales, o por ejemplo garantizar la paz ciudadana y la soberanía territorial, sino que hay alguien que cree que en las Fuerzas Armadas hay precisamente la defensa de los intereses de las oligarquías. Si estamos hablando del secretario del Partido Comunista, estamos hablando de alguien con formación marxista, es decir, alguien que cree a través del marxismo-leninismo, que es lo que inspira a las FARC a poder operar, también a disolverse como intentaron disolverse, pero que una ala de las FARC se encuentra operando en la frontera norte. Pues esta ideología es la que precisamente aboga por terminar con estas instituciones que permiten sostener la paz ciudadana y garantizar la soberanía territorial. Hay algo que podemos agregar al respecto, y es que a partir de la Ley de Seguridad Pública y del Estado de 2009 suceden algunas cosas interesantes. Y es que se incorpora a través de esta ley algunos de los elementos de una doctrina que se puso en vigencia en las dictaduras de los 60 y 70 en América Latina, y que para repeler el marxismo, repeler el comunismo y tratar de reducirlo, se impuso a través de algo que se denomina como la doctrina de la seguridad nacional, que fue una doctrina que se enseñó a militares y policías de alto rango de todo el continente en un lugar financiado por el gobierno de los Estados Unidos en Centroamérica, en Panamá, que se llamaba la Escuela de las Américas. Pues bien, ¿qué es lo que traía la doctrina de la seguridad nacional? Era precisamente acabar con los elementos asociados al comunismo, criminalizar la protesta social y además desjerarquizar a las Fuerzas Armadas. Pues bien, algunos de esos elementos son reincorporados en la ley de seguridad interna y del Estado, y pues lo que daría la sensación es que el correísmo trajo de vuelta elementos que fueron extinguiéndose con el tiempo. Es más, la Escuela de las Américas ya no existe y están trayendo elementos de esa época que lo único que hacen es abonar a la incertidumbre ciudadana, pero especialmente también a extinguir parte de todos los esfuerzos que ha realizado la institucionalidad pública en materia de seguridad para proteger a los ciudadanos en sus derechos individuales y sociales, como al territorio nacional. La frontera norte del país es considerada zona de conflicto. En lo que va del año ya son 8 los atentados, 3 las víctimas mortales, más de 30 heridos y 30 periodistas secuestrados. El presidente Lenín Moreno responsabilizó a su antecesor Rafael Correa por la situación actual de las Fuerzas Armadas y el paso de guerrillas y narcotraficantes. El mandatario dijo que la permisividad, el desmantelamiento de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra policía, la merma en sus comportamientos morales, la merma en la moral, la merma en la ética, pero sobre todo la permisividad extrema, es la que ha permitido que esto ocurra. Claro, en el momento que uno permite todo, a estos guerrilleros y narcotraficantes, prácticamente se está dando la posibilidad de que ellos hagan lo que se les dé la gana. Con los recientes sucesos, el gobierno decidió aumentar la presencia de militares y policías de 10.000 a 12.000 en la zona de conflicto. En recientes declaraciones, el presidente Lenín Moreno acusó de la crisis en la frontera norte al expresidente Rafael Correa. La pregunta es, ¿culpa de quién es? Pues principalmente de nosotros, por haber confiado durante más de una década en un gobierno cuya ideología interpreta las relaciones de poder entre buenos y malos, entre amigos y enemigos. Y en esa amistad pues se enemistó con los órganos con las instituciones que precisamente garantizan los derechos dentro de esta patria y que garantizan también la soberanía territorial. Es culpa nuestra también. Pero eso lo dejaremos para las próximas ocasiones. Lo seguiremos conversando y esperamos también recibir sus comentarios. Por favor, opinen en la caja de comentarios. Háganos saber sus opiniones con respecto a los temas que les gustaría que desarrollemos. Y esto sería todo por hoy. Les pedimos que compartan este programa si les gustó. Yo soy Gabriel, junto a Yarileo, Juan José, Andrés y Estefi, hacemos La Otra Verdad. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!